Hola, ¿cómo están amigos? Soy Erika Poveda y hoy tengo un nuevo checklist para ustedes. Este checklist está relacionado con estas llamadas y las regulaciones de llamadas de cobranzas que existen en el Ecuador. Para eso pues tengo un invitado que conoce muy bien y maneja muy bien este tema. Él es el abogado César Coronel, él es gerente general de defensadeudores.es, a quien le quiero dar la bienvenida. César, muchas gracias por acompañarme. ¿Qué tal, Erika? Gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo a quienes ahora nos están viendo a través de la señal de OnePlus y también a las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, vamos a dar inicio a este checklist. ¿Cuáles son esas regulaciones sobre llamadas por cobranza que hacen en Ecuador? Existen, han salido algunas leyes, artículos que nos dan el derecho a nosotros como ciudadanos de poder defendernos ante estos ataques de llamadas. ¿A quién no le ha pasado? Que inmediatamente tienes una deuda que no tiene ni un mes y ya te están llamando a cada rato a cobrarte. Cuéntanos un poco cómo nace esta regulación de llamadas de cobranza en Ecuador. Sí, en primer lugar es importante tener el contexto y es que en Ecuador hay un serio problema de sobreendeudamiento. Según cifras de Asobanca, hasta diciembre del año 2022 aproximadamente el 26% de las personas titulares de crédito tenían atrasos en el pago de sus deudas. Esta cifra ha ido aumentando, tanto es así que entre enero a marzo de este año 2023 el nivel de atrasos llega ya a casi el 28% de las personas que son titulares de crédito. En ese sentido es importante mencionar que hay muchísimas personas que no es que no quieren, sino que no pueden pagar a tiempo sus obligaciones por una serie de factores. Tuvimos un paro en octubre del 2019 que costó 851 millones de dólares. Tuvimos luego una pandemia que le costó al país 17.000 millones de dólares. Luego un nuevo paro en junio del 2022 que implicó pérdidas de más de 1.105 millones de dólares y que 37.000 personas pasen al desempleo. Además, es importante contabilizar que hoy, según cifras del INEC, el 34% apenas de las personas en edad económicamente activa tienen un empleo pleno, es decir que la gran mayoría de personas están en el desempleo y en el subempleo. Entonces decía yo, hay muchas personas que no es que no quieren, sino que no pueden cumplir a tiempo sus obligaciones y esto conlleva el sobreendeudamiento a una serie de problemas conexos, estrés, Ahora, te interrumpo ansiedad. un segundito Sí. en este sentido, porque tú hablas de algunos factores y a esto le tenemos que sumar que estamos muy cerca del fenómeno del Niño que ha sido anunciado y ya hay estragos, no por el fenómeno, pero ya estamos viviendo en temas por el cambio climático, etcétera, que hay inundaciones en nuestro país, hay desbordamientos de ríos, hay caídas de carreteras. Entonces eso también obviamente disminuye el ingreso del país y también los ingresos o los empleos, como tú indicabas, de las personas que si están trabajando van al desempleo, de las empresas que quiebran porque no pudieron cosechar, porque no pudieron hacer todo este tema. Y esto efectivamente genera un modelo mental de estrés en la ciudadanía. Cuéntanos entonces qué regulaciones entran, porque obviamente el que le están debiendo quiere cobrar. ¿Cómo hace? Correcto, sí, solamente agrego algo a lo que tú dices y es que es muy importante también mencionar el tema de la inseguridad, las vacunas, extorsión. Muchas empresas pequeñas y medianas hoy incluyen dentro de su planificación mensual de gastos el pago que tienen que hacer de extorsiones y vacunas, porque si no está en riesgo su vida, la de sus colaboradores y de sus familiares, así como el invierno en la región costa que ha afectado este año 2023 de una manera mucho más contundente. Ahora bien, decía yo, este sobreendeudamiento generado por todos estos factores genera estrés, ansiedad, incluso lleva a problemas mucho más graves como drogodependencia, alcoholismo, rupturas familiares y hasta suicidios. Y a este estrés que te genera estar endeudado y no poder pagar, súmale las molestosas llamadas de cobranzas que te llamaban 3 veces al día, te llamaban a ti, a tus familiares, llamaban también a amenazarte y decirte cualquier cosa. Todo esto porque no existía una regulación clara que finalmente hoy se ha presentado, se ha proyectado y se ha expedido en el Ecuador. ¿Cuándo se expidió en el Ecuador esta nueva ley? Sí, justamente esta reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se expidió en el año 2022. Ya tenemos por ahí un año y medio de haber entrado en vigencia esta reforma. Sin embargo, la gente no conoce sus derechos, entonces es importante hoy
analizar cuáles son estas regulaciones y qué derechos tenemos nosotros como consumidores ante estas llamadas. Correcto, hay un serio problema de desconocimiento, no solo por parte de nosotros como consumidores y deudores, sino incluso por parte de algunas empresas de cobranza que, dirigidas como están por ingenieros comerciales, economistas, y te digo que incluso muchos colegas abogados tampoco conocen de esta regulación, y por lo tanto algunos de ellos incluso por el trabajo que está haciendo Defensa de Deudores de informar a través de los medios de comunicación, pero también defendiendo a nuestros clientes que están sometidos a hostigamiento cuando hemos remitido oficios a estas empresas de cobranza, en algunos casos, y te puedo hablar por lo menos de 2 puntuales, hasta nos llaman a agradecer porque realmente no tenían conocimiento de esta reforma. La reforma a la que me refiero es a la reforma que se hizo al artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que por fin delimitó y puso reglas claras respecto a las llamadas de cobranzas. En ese sentido es importante mencionar la primera regla, y es que usted solo lo pueden contactar, y cuando hable de todas las reglas me refiero a contactar con llamada de teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, mensaje por WhatsApp, cualquier forma de contacto. Solo lo pueden a usted contactar entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. Es decir, no lo pueden contactar antes, no lo pueden contactar después de ese horario, así como también la regla establece que usted solo lo pueden contactar en días hábiles. Es decir, se excluyen los fines de semana y se excluyen los feriados. Repito, usted solo le pueden contactar de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, no antes ni después, así como tampoco los fines de semana ni los feriados. Ahora, en este tema de que me pueden contactar también siempre estamos viendo que no solamente llaman al codeudor, sino que también llaman, te pones de referencia, amiga, te puedo poner de referencia, sí, ponme, pero resulta que después me están llamando a cobrarme la deuda de esa persona cuando ni siquiera ha sido garante. ¿Y cómo sucede esto? ¿Hay una restricción también sobre eso? Por supuesto, esa es otra de las reglas que es importante también mencionar, y es que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone que usted solo puede ser, digamos, la empresa de cobranza solo puede contactar al deudor, al codeudor o al garante. No puede contactar a personas terceras o ajenas a la deuda. ¿Por qué? Porque se había hecho una práctica muy recurrente, así como tú lo has mencionado, llamar a la referencia, que normalmente es un primo lejano que no vive contigo, que tú pones y ni siquiera le consultas para poner su número y su nombre, y evidentemente luego es molestoso que estén llamando a estas personas. Pero no solo eso, se llegaron a extralimitar incluso enviando correos, llamadas a tus jefes, compañeros del trabajo. Todo esto hoy, además de que está prohibido, constituye práctica de hostigamiento y ya está regulado en la ley. Es decir, solo pueden llamar, repito, al deudor, al codeudor o al garante, así como también correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, etc. ¿Y cuáles son las sanciones que recibirían las empresas que se están dedicando a hacer esto y que no están cumpliendo con las regulaciones de la ley? Sí, nada más termino de contarte un par de reglas más para justamente, porque en suma la sanción va a cualquiera de estas reglas incumplidas. Otra de las reglas que también es muy importante es que durante esa llamada o mediante ese correo, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, a usted no lo pueden amenazar, amedrentar, exponer a la vergüenza o a la humillación, que era también una práctica muy común. Es decir, yo he visto correos, he visto mensajes que te dicen vamos a entrar a su casa, le vamos a quitar las cosas. Eso es ilegal y es falso. Vamos a ir con la fiscalía a citarlo a usted en su domicilio. Eso tampoco se puede. Los temas de deudas son civiles, no de carácter penal. La fiscalía no tiene por qué intervenir. Le vamos a poner prohibición de salida del país. Eso tampoco se puede hacer mediante ni siquiera de un procedimiento de coactiva. O la típica amenaza también lo vamos a mandar a coactiva siendo un proveedor privado cuando la coactiva es una potestad únicamente del Estado. O la típica te vamos a meter preso cuando no hay prisión por deudas en el Ecuador. De tal manera que primero no crea todo lo que le dicen, y en caso de que durante esa llamada, contacto, mensaje de texto, correo electrónico, usted lo amenacen con este tipo de falsedades, eso también constituye práctica de hostigamiento. Además, es importante mencionar que a usted solo le pueden contactar una vez al día, no 2, no 3, una sola vez al día, y además tiene que ser de un número plenamente identificado e identificable. Ahora bien, como tú me preguntabas, ¿qué pasa si se incumple alguna de estas reglas? Me llaman antes de la hora, me llaman el día que no es, me contactan más de una vez al día o contactan a una persona ajena a la deuda. La sanción va en el orden de 1 a 10 salarios básicos, es decir, a la fecha de hoy entre 450 hasta $4.500 de multa, y en caso de reincidencia esta multa puede ser hasta el doble, es decir,
que una empresa de cobranzas que incumpla con alguna de las reglas que hemos conversado va a tener una sanción de hasta $9.000 como multa por incumplir la ley. De acuerdo, entonces una vez que yo siento que están siendo vulnerados mis derechos en este sentido, cuéntame qué es lo que recomienda Deudores S hacer. Bueno, en primer lugar, siempre es importante contar con asesoría especializada de abogados expertos en deudas. En este tipo de casos es importante también agregar que una persona que tiene, digamos, hostigamiento, que es víctima de este tipo de prácticas irregulares, tiene que presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es, por constitución, el órgano competente para la resolución de conflictos en lo que respecta a derechos del consumidor. Ellos preparan un informe en un tiempo expedito y con ese informe usted se dirige directamente a un juez de contravenciones, quien es la autoridad competente para finalmente aplicar la sanción que, como habíamos mencionado, puede llegar hasta $9.000 contra una empresa de cobranzas que incumpla con la ley. Ahora, esa gestión que pudiera hacer el consumidor, ¿tiene algún costo específico? O puede, porque hay gente que dice, yo no denuncio porque más me voy a demorar en el abogado y me va a costar esto, entonces mejor me quedo tranquilo. Bueno, es importante mencionar que la gran mayoría de casos que han venido a nuestro estudio jurídico por este tipo de prácticas de hostigamiento son personas que no solamente te contratan o vienen a nuestro estudio por el tema del hostigamiento de las llamadas, sino porque detrás hay una obligación que quieren cumplir y que lamentablemente en algunos casos los acreedores no logran esa empatía, que no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro y comprender que las personas no es que no quieren pagar, sino que a veces no pueden pagar y por lo tanto es importante, es necesario, es urgente que los acreedores comprendan esa nueva realidad y en razón de la nueva capacidad de pago del deudor se pueda llegar a acuerdos de pago, se pueda llegar a procesos de conciliación que le permita al acreedor cobrar, al deudor pagar y evitar tener que llegar a litigios o procesos judiciales que normalmente son costosos, fastidiosos, largos y que al final del día quienes terminan ganando son los jueces y ni esto, porque te termina colapsando el sistema judicial y evidentemente por temas que se podrían muy bien solucionar por fuera del ámbito de la judicatura. Entonces lo ideal sería llegar a una conciliación. ¿Cómo defensadeudores.es interviene en esta asesoría para lograr esa conciliación? Defensadeudores.es tiene un lema y es que toda deuda tiene una solución. Por lo tanto, siempre nosotros optamos por revisar en detalle el caso y proponer alternativas de solución que pueden ir en distintos ámbitos. Porque mira, recuerda que hay deudas que son nulas desde su origen, que son consecuencia de una falsificación de firma, suplantación de identidad, etc. Hay otras deudas que por el paso del tiempo podrías alegar una prescripción de la acción. Por ejemplo, las multas de tránsito que han transcurrido más de 5 años, puedes solicitar que se eliminen del registro por prescripción. Así como también hay otros casos como el de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que se puede aplicar hasta junio de este año, que le permite a usted llegar a un acuerdo con todos sus acreedores y esto justamente en razón de su nueva capacidad de pagos para poder aprobar una proyección de ingresos, una proyección de pagos y así saldar también su obligación. Alternativas hay muchas. Lo importante es siempre contar con asesoría especializada y por supuesto el acompañamiento de un abogado que conozca del tema deudas, que es un tema realmente muy especial. Bueno, toda deuda tiene una solución, así que no se quede con su deuda y deje acumular y acumular y acumular, porque lo que le interesa también a la otra parte es saber que hay una intención de pago de su parte. Entonces es importante lograr tener este tipo de asesorías como la que nos está dando aquí hoy el abogado. Vamos inmediatamente, los invito a ver nuestro checklist de hoy. Bueno, y nuestro checklist de hoy tiene que ver con las regulaciones de las llamadas de cobranzas en Ecuador. Esto lo hemos abordado con el abogado César Coronel, gerente general de defensadeudores.es. Y entonces, como uno de los primeros puntos a recalcar, es que la gestión de cobranzas solo se puede hacer una vez al día, no 2 ni 3. Acuérdese de eso, vía telefónica, mensaje o correo electrónico. Las llamadas serán en horarios de 7 a 20 horas, de lunes a viernes. Esto no incluye feriados ni fines de semana. También las llamadas deben estar dirigidas al deudor, codeudor o garante, no al amigo, ni al vecino, ni al que usted puso. No pueden informar a terceras personas sobre deudas ni llamadas a familiares. Solo pueden llamar de números identificables, esto es importante. Y está prohibida ridiculizar, difamar, amenazar, humillar, hostigar o intimidar al deudor. Gracias al abogado César Coronel por haber hecho este checklist con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias, Erika, por la oportunidad y recordar que defensadeudores.es es el primer y único estudio jurídico en todo el Ecuador especializado en deudas. Siga nuestras redes sociales, siempre estamos compartiendo información muy útil, @defensadeudoresec. Y si usted ya tiene un problema de sobreendeudamiento, recuerde que nos puede contactar al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La primera consulta, así como esa llamada, es totalmente gratuita. Así que ya saben, pueden contactarlos, revisen sus estados de cuenta, revisen todos sus estados financieros y pueden contactarlos a las redes sociales que se han indicado. Con ustedes me despido, amigos de OnePlus, y nos vemos en un próximo checklist.